Buen día, buenas tardes, buenas noches. Nuevamente por acá, hoy con un tutorial, como dice, bienvenido de nuevo a After Effects. Bueno, bienvenidos a After Effects, es el primer tutorial que estoy subiendo sobre After Effects. Así que bueno, vamos a empezar a trabajar con esto. Les aclaro, yo estoy trabajando con la versión 2020. No tiene grandes diferencias con el resto, salvo admite algún que otro códec o algún que otro formato, pero después básicamente las herramientas se van repitiendo y son casi las mismas en todas las versiones. O sea de que tranquilamente este tutorial puede servir para versiones anteriores a la 2020. Bueno, como ven acá es la pantalla de inicio de After, en donde tenemos diferentes cosas o diferentes menúes, podemos decir, en donde vamos a poder trabajar todo lo que sería el inicio, ¿sí? Por ejemplo, acá, toda esta parte de acá, estos son proyectos ya abiertos, ¿sí? O que estuve trabajando, digamos, podemos llegar a decir los últimos. Hay, en este caso, dos solos, porque son los últimos dos que yo estuve trabajando. Desde acá vamos a abrir un proyecto, fíjense, justamente nuevo, ¿sí? O sea, un proyecto desde cero. Y desde acá vamos a abrir un proyecto que existente, que no esté en esta lista. Básicamente es una pantalla muy simple, no tiene grandes cambios, no tiene grandes cosas, es eso solo. Por ahora no tiene otra cosa. Vamos a ir a nuevo proyecto y esto nos va a llevar directamente a lo que es la ventana de trabajo o al programa en sí. Fíjense que cuando yo puse nuevo proyecto no hizo absolutamente nada. Lo único que hizo fue abrir el programa. Yo en este caso estoy trabajando como para poder hacer este tutorial con lo que es desde ventana, espacio de trabajo. Yo estoy trabajando con el espacio de trabajo de animación para que tenga una barra de herramientas o una cosa más tranquila, digamos, no tiene tantas herramientas abiertas, entonces esta me parece que con esta vamos bien. Si yo hago cambios, guardo herramientas, abro cosas y todo eso, me quedó un escritorio de trabajo, un espacio de trabajo que a mí me gusta, yo lo puedo guardar. Fíjense, yo acá tengo guardado uno a nombre mío, que es cuando yo trabajo con After, tengo todas las herramientas en un segundo monitor, entonces de esta manera tengo toda el área de trabajo de una manera más grande y puedo trabajar de una manera más cómoda. ¿Cómo hago eso? Tan simple como guardar como nuevo espacio de trabajo, le pongo el nombre, ¿sí? Guardar espacio, ahí le pongo el nombre directamente y me lo guarda. Entonces yo después voy a tener la opción de trabajar con eso. Pero por ahora estamos trabajando con el que ya viene predeterminado acá, ¿sí? Que es el de animación. Bueno, lo primero que tenemos en esta ventana, más allá de todas las herramientas, que en este caso fíjense que algunas están en gris, obviamente porque no tenemos dónde trabajar, pero vamos viendo. Tenemos una nueva composición, que esto es lo que va a hacer, es trabajar desde un video que yo ya tenga guardado. Entonces lo que va a hacer es tomar de ese video las propiedades, ¿sí? Los frames por segundo, por ejemplo, el tamaño, ¿sí? Cualquier otro tipo de el tiempo también, sí, no solamente los frames por segundo, sino, o sea, la cantidad de frames por segundo, sino cuánto tiempo va a durar. Eso es lo que me va a tomar la nueva composición a partir de un archivo y ya directamente me queda como una especie de compaginación. Yo no tengo que entrar a modificar ninguna propiedad porque ya me toma las propiedades del archivo que yo estoy abriendo. Y por último tenemos ahí el que es nueva composición, que es este de acá, este tan lindo que tenemos acá, que lo que va a hacer es permitirme a mí abrir justamente algo y setearlo como yo lo necesite, ¿sí? En este caso vamos a ver que tenemos primero acá el nombre. El nombre, yo en este caso no me voy a poner a cambiar el nombre porque voy a trabajar en una sola composición como para mostrarles a ustedes las herramientas y nada más. ¿Por qué es importante poner el nombre? Porque después más adelante vamos a ver que vamos a trabajar con muchas composiciones a la vez. Y quizás yo no me acuerde si la composición es la 1, la 2, la 3, la 5, la 8. Entonces, si tiene nombre es más fácil.
¿Qué quiero decir con esto de trabajar con muchas composiciones? Vamos a hacer una especie de mamushka, o sea, dentro de una composición vamos a tener otra composición, que adentro tiene otra composición, que adentro tiene otra composición. Es así, o sea, imagínense que ustedes tienen, miren qué lindo autito que les estoy dibujando, ¿sí? Tienen un autito, ¿sí? Miren, ahí está, vamos a hacerle la ventanita, no sé por qué con vidrio repartido, no es un colectivo, vamos a tener la antena. Y yo necesito que este auto se mueva, pero aparte de eso el auto tiene ruedas, y las ruedas también se mueven. Entonces yo lo que puedo hacer es, en una composición, le hago el movimiento de ruedas. Y en otra segunda composición, hago el movimiento del auto, que ya tiene el movimiento de la rueda. Entonces de esta manera yo no tengo que estar trabajando todo en una misma línea de tiempo, que a veces se hace muy larga. La línea de tiempo, ustedes la van a ver, es este pedacito de acá abajo. Esto de acá es la línea de tiempo. No tenemos mucho espacio, entonces conviene tratar de ir compactando ese tipo de material, ¿sí? Después, ahí donde dice ajuste predeterminado, desde acá lo que vamos a poder hacer es seleccionar cuáles son los códecs. Toda esta lista va a depender de lo que ustedes tengan instalado, de los códecs y programas que tengan instalados en sus máquinas. O sea, por ejemplo, si ustedes instalan un programa como el VLC, les va a instalar una determinada cantidad de códecs que después After Effects los va a tomar y los va a permitir usar. Entonces todo esto va a depender, toda esta lista va a depender de lo que ustedes tengan o no instalado en sus máquinas. Yo lo dejo en personalizar, eso no lo toco. No lo trabajo a nivel profesional, por lo tanto a mí nunca me piden hacer un trabajo específico con un códec específico. Por lo tanto, no lo toco. Más abajo, esta parte que tenemos acá, esto habla del tamaño. ¿Sí? En este caso yo lo tengo en 1200 por 800, que es un tamaño más o menos estándar para lo que es una presentación en una página web. ¿Sí? Por ejemplo, una página web o un monitor normal, por ahí tiene 1368 por 1280 por 768. Yo lo redondeé en 1200 por 800 como para poder jugar un poquitito con los márgenes y todo eso. Eso va a depender, o sea, si yo lo voy a hacer para un monitor, va a ser con un tamaño guay. Si lo voy a hacer para Instagram, ya tiene otro tamaño. Si lo voy a hacer para una historia, va a tener otro tamaño. Y si lo hago para Facebook, también va a tener otro tamaño. O sea, eso va a depender en donde yo publique mi video. ¿Cómo hago para cambiarlo? Fíjense acá, tenemos el bloquear la proporción del aspecto. Eso significa que si yo cambio este, me va a cambiar este, me va a mantener la proporción en ancho y alto, ¿sí? ¿Cómo hago yo para cambiarlo? Tengo dos posibilidades. O me ubico acá y lo modifico, ¿sí? Fíjense moviendo el mouse con el botón izquierdo apretado. O me ubico en el número y lo escribo, ¿sí? Uy, le di uno de más, no importa. Les sigo mostrando con una nueva composición desde acá. Después, otra de las cosas que tenemos es esta parte. Píxel cuadrado lo vamos a dejar así porque es como trabaja el aspecto y la proporción que necesita After. Ese no lo modificamos. Sí modificamos este de acá, 25 frames por segundo. Todas las películas se trabajan en 24 frames por segundo. Nosotros lo ponemos en 25 como un redondeo, pero no tratando de no sobrepasar eso ni bajarle la calidad, ¿sí? ¿Existen otras medidas? Sí, por ejemplo, el 29 frames por segundo. Eso se usaba, miren, tengo por acá algo para mostrarle. Esto es una antigüedad, ¿sí? Le llaman antigüedad en algunos casos. Esto está en un museo, pero bueno, es como para que ustedes lo puedan ver. Esto se llama VHS. Algunos de ustedes ni habían nacido cuando se usaba esto. Adentro tiene una cinta magnética, que es donde llevaba la información. Para que tengan una idea, esto almacenaba 90 minutos de video. Era como hacíamos antes para ver las películas. Íbamos a un videoclub y alquilábamos esto, y acá adentro teníamos la película para verla. No se bajaba ni existía Netflix ni nada por el estilo. Bueno, los VHS se graban en 29 frames por segundo. Más allá de que tiene más frames, no tiene la misma calidad que un formato digital. Tema aparte, si les interesa pueden investigar el material. Hay distintas formas de filmar películas. Por ejemplo, El Hobbit se filmó en 48 frames por segundo. Va a depender de la calidad y de si es digital o análogo. El VHS no es digital, claramente. Bueno, entonces, eso, ¿por qué es importante saber la cantidad de frames por segundo? Porque, por ejemplo, si a mí me dan un proyecto para hacer
que tengo que trabajar sobre un archivo que fue bajado de un VHS, yo lo tengo que hacer en 29 frames por segundo. ¿Qué pasa si lo hago en otra cantidad? No se emparejan y puede llegar a tener problemas, como por ejemplo de que en el medio de mi video me empiezan a aparecer rayas, que se me empiece a distorsionar y ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque no están emparejadas la cantidad de frames por segundo. Esto no es negociable, digamos. El After lo va a tratar de emparejar lo mejor que pueda, pero no significa que lo haga bien. Eso ya de por sí lo sabemos. Bueno, después tenemos resolución completa. La resolución habla de la vista, ¿sí? De la previsualización. Anoto así, bien, previsualización. No del renderizado, ¿sí? No del render. Render no. El render es cuando ya tenemos el video terminado, sino de cómo yo lo voy a estar viendo. ¿De qué sirve esto? Yo acá puedo ponerlo en completo, medio, un cuarto. Esto lo que va a hacer es bajarme la resolución de pantalla. Entonces me va a consumir menos recursos, me va a consumir menos RAM y menos memoria de una placa de video o de la máquina. Esto se usa por lo general cuando los proyectos son muy grandes, que consumen mucha memoria, entonces tarda mucho en mostrarme, tarda mucho en arrancar, estoy haciendo que la máquina tenga mucho trabajo solamente para mostrarme un archivo. O si tengo una máquina que es media lenteja, que tiene problemas de memoria, problemas me refiero porque es viejita o algo por el estilo, entonces ahí conviene bajar lo que es la resolución para verla. La veré menos prolija, pero la máquina va a correr un poco más fluida. Esto es como cuando vemos Corel, que yo les decía pueden hacerlo en borrador, que va a trabajar más fluido el Corel, pero voy a perder lo que es la calidad de visión. Después, acá tengo el tiempo en el que se va a iniciar mi proyecto, obviamente en 0, y acá abajo el tiempo de duración. Yo en este caso lo tengo en 4 segundos porque el último video que hice duró 4 segundos, entonces me quedó guardado así. Esto yo lo voy a tener acá. Esto va a ser en hora, minuto, segundos y frame por segundos, ¿sí? O sea, hora, minuto, segundo, frames. Siempre conviene meter más tiempo que sacar tiempo. ¿Qué me refiero a esto? Por ejemplo, si yo hago un proyecto, no sé si me va a durar entre 10 y 15 segundos, le pongo 10. Si después necesito más segundos, se los agrego. Eso se agrega desde la producción y no hay problema. ¿Por qué? Porque vuelvo con lo mismo que decía antes, con esta parte de acá. Más le agrego, la máquina más tiene que leer, y aunque sean frames vacíos, la máquina los tiene que leer igual. O sea, se va a tomar el tiempo de leer esos 5 segundos. Quizá pase rápido si mi máquina es rápida. Si mi máquina es lenta, va a ser lento. Y esta parte de acá va a ser el color de fondo, ¿sí? Acá atrás, por accidente yo abrí ya la composición y se está viendo. ¿Esto qué quiere decir? Si yo estoy trabajando en un video, no puedo tener un fondo transparente. ¿Por qué? Porque mi televisión no es transparente, no es un vidrio. No puedo proyectar sobre un vidrio. Entonces necesito un fondo. Yo ese fondo lo puedo cambiar, le puedo cambiar el color. Fíjense que acá tenemos como para poder cambiar los colores. Recomiendo negro por una cuestión de cansancio de la vista. Va a llegar un momento en el que ustedes van a tener que trabajar con proyectos que duren mucho y fijar mucho la vista sobre un color verde, rojo, amarillo, cansa la vista. Y aunque no lo crean, se los dice una persona que ya lo está experimentando, el uso de una computadora cansa la vista y al tiempo va a pasar factura. O sea, va a llegar un momento que aunque tengan buena vista, todo esto empieza a comer nuestros ojos y hay que cuidarlos. Cuiden sus ojos para el futuro. Bueno, acá tenemos ya abierto lo que sería nuestra área de trabajo, ¿sí? Esta parte de acá se llama paño de trabajo. Nosotros lo llamamos composición. Área de trabajo es igual, tiene el mismo nombre, ¿sí? Eso no cambia. Después, otra cosa que tenemos es acá va a aparecer el nombre del proyecto con todas las cosas que nosotros tengamos. Y acá abajo van a aparecer todas las cosas que nosotros traigamos para poder trabajar, ¿sí? Todos nuestros componentes. ¿Cómo los traemos? Doble clic, ¿sí? Ahí yo en el escritorio ya tengo preparada una carpeta como para traer las cosas. Y acá yo tengo, fíjense, 3 archivos como para poder trabajar, ¿sí?
los voy a importar a los tres juntos, ¿sí? Hago esto, importar, y ahí los traje, ¿sí? ¿Por qué traje los tres archivos? Para mostrarles ahora cuál es la diferencia entre un archivo y el otro. Acá abajo voy a tener lo que son las capas. ¿Qué son esas capas? Esas capas es en donde yo voy a trabajar. Es algo muy parecido a lo que sería Photoshop o Illustrator, ¿sí? Trabajamos de la misma manera. Yo agarro mi archivo, vamos a agarrar este que es el 01 JPG y lo traigo, ¿sí? Y ya lo tengo, fíjense que ya me lo está mostrando en mi área de trabajo o en mi paño. La diferencia, fíjense que el JPG siempre va a tener fondo, ¿sí? Necesito sacarlo, simple, lo marco, suprimir y lo borra, ¿sí? Ahí está, lo saqué. Voy a traer ahora el PNG. Lo traigo y lo dejo. Fíjense, a diferencia del otro, este no tiene fondo, ¿sí? Acá abajo voy a tener lo que son las capas. Ahora vamos a ver solamente esto. Les voy a mostrar un par de cosas como para que vean cuál es la diferencia entre una capa de vectores y una capa de píxel y nada más. Es lo único que vamos a ver hoy en este video. Línea de tiempo. La línea de tiempo obviamente me la va a mostrar en frames. Todo lo que haga, si es un video, se marca en frames. Si yo aprieto Control R, me muestra la regla, pero la regla también me la está mostrando en píxeles, ¿sí? Para que yo pueda ver cuáles son los píxeles, no en centímetros. Acuérdense que estamos trabajando en un archivo que es digital, por lo tanto, movimiento frames, archivo en píxeles. Acá los centímetros no existen. Si quiero saber cuántos píxeles son un centímetro y todo eso, tengo que hacer la regla, la conversión y todo eso, que no viene al caso, ¿sí? Más que nada porque acá nosotros lo que vamos a hacer es trabajar a ojo sobre esto. O sea, para mí la pelota quedó grande o quedó chica, nada más, ¿sí? Si yo la necesito achicar, la puedo agarrar desde los bordes y la puedo ir achicando, ¿sí? Si lo hago con la tecla Shift, obviamente me respeta las dimensiones como lo hace en Photoshop o en Illustrator, ¿sí? Bien, entonces la línea de tiempo trabaja en frames. Acá vamos a tener una barra de herramientas, va a ir modificándose de acuerdo a lo que nosotros vayamos abriendo. Eso después lo vamos a ir viendo cuando vayamos trabajando con eso. Voy a sacar la regla porque realmente a mí es algo que me molesta. Acá en esta área de trabajo vamos a tener el nombre de la composición. Si tengo más de una composición la vamos a ver acá. Vamos a ver obviamente la composición, zoom, ruedita del mouse, o acá tenemos también la opción de la ruedita del mouse. Esto es una redundancia, vamos a ver acá exactamente lo mismo que acá. Acá vamos a ver lo que les decía, cómo puedo yo trabajar lo que es la resolución. En este caso yo lo tengo puesto en automático para que vaya trabajando de acuerdo a la memoria RAM que tenga liberada la máquina. Y desde acá puedo activar lo que era el alfa, ¿sí? Fíjense que yo acá estoy sacando ese fondo negro. Cuesta, o sea, si ustedes empiezan a fijar la vista sobre esos cuadraditos, llega un momento en que los cuadraditos hasta se empiezan a mover. Sigo diciendo lo mismo, cuiden la vista, no lo hagan. Perfecto. Bueno, tenemos entonces acá la pelotita esa, y ahora lo que voy a hacer es bajar lo que es la otra pelotita, que es la misma, ¿sí? Es exactamente la misma pelota, nada más que en un caso yo la trabajé, la guardé como PNG, y en el otro caso la guardé como archivo de Illustrator, pero es lo mismo, ¿sí? Ahí está, tenemos las dos. Perdón, me metí en un área que no me tenía que meter. Y ahora lo que voy a hacer yo es, con la tecla, con la barra espaciadora y la tecla izquierda del mouse, podemos hacer un paneo, ¿sí? Eso es igual que en Photoshop, hay atajos y todo como en Photoshop y en Illustrator. Fíjense que acá tenemos las dos pelotas, que son la misma, pero ¿cuál es la diferencia? La de la derecha es un archivo de píxel y la de la izquierda es un vector. Pero se ven igual las dos pixeladas. ¿Por qué si es un vector no se tendría que pixelar? After Effects no reconoce si es un vector o es un archivo de píxel. Entonces yo le tengo que avisar, che, After, mira que esto es un vector. ¿Cómo lo hago? Vengo a la herramienta que tengo acá y fíjense que acá tengo un cuadrito que si se lo activo, ¿sí? Ahí me la vectorizó, ¿sí? No vemos mucha diferencia, obvio, estamos trabajando en un zoom muy grande, es al 400% sobre un archivo que ya de por sí es muy grande.
Entonces, por eso no se, perdón, muy chico, por eso no se nota tanto la diferencia, pero cuando uno vectoriza una imagen, fíjense que sí ya hay diferencia. Si yo lo empiezo a aumentar, van a ver que la diferencia va cambiando. Entonces, bueno, la diferencia que tenemos es esa. Para poder rasterizar constantemente, activamos esta herramienta de acá. Bien. Después, dentro de cada una de estas capas, vamos a ver que hay objetos, ¿sí?, que son los de transformar. Esos objetos son los que me van a permitir a mí hacer las animaciones. Una de las animaciones es la rotación, y esa rotación se da con respecto a lo que es el eje de rotación o el punto de ancla, que es esto que está acá abajo. Eso se activa con la tecla Y. Si yo activo la tecla Y, fíjense que me lo permite mover. Y después, esta pelota, si yo la voy a rotar, va a rotar de acuerdo a el eje que yo le puse, pero me está marcando la otra, claro, porque me metí en otro, estoy en el otro, por eso. A veces pasa, sobre todo cuando uno ya no tiene cerebro. Bien, ven, ahí está rotando de acuerdo al punto de ancla, o el anchor point, también lo van a escuchar con ese nombre, que yo lo corría hacia ahí. Si yo aprieto la Y y se lo pongo en el centro, ahí lo estoy llevando al centro, ¿sí? Ahora fíjense que cuando yo le hago la rotación la hace sobre el centro, ¿sí? Bien, ¿qué otra cosa tenemos? Barra de herramientas, ¿sí? Acá fíjense que está activa esta que está azul, es porque tengo activada la selección del anchor point, del punto de ancla. Tengo que volver a mi herramienta de selección. Después tenemos la lupa, la mano, que es para panear, es lo mismo que botón izquierdo y barra espaciadora. Deshacer, obviamente, y acá tenemos, fíjense, algunas que ya las conocen, como puede ser crear figuras, ¿sí? Por ejemplo, yo ahí creo una figura. Para crear estas figuras no tengo que tener seleccionado. Fíjense que yo acá creo una figura y me eliminó la pelota. En realidad no es que me la eliminó, me está haciendo una máscara. Más luego hablaremos de eso. No tengo que tener seleccionada ninguna capa para poder crear una figura, ¿sí? Y acá fíjense que tenemos las mismas herramientas que en Photoshop o en Illustrator. Puedo cambiarle el relleno, puedo ponerle el relleno que yo quiera, puedo cambiar el trazo, ¿sí? Puedo poner el trazo que yo quiera, ¿sí? O directamente sacárselo, ¿sí? Hacerlo más grande, más chico, etcétera. Todo como en Illustrator o en Photoshop. Tenemos la pluma. Ya sabemos trabajar con pluma en Illustrator, así que es de la misma manera, y podemos trabajar con texto. Una cosa que hay que tener en cuenta con el texto es que el texto, Photoshop, Illustrator, After, todos los programas toman lo que es el texto desde los archivos o las fuentes que estén instaladas en la máquina. Si yo tengo que llevar mi archivo hacia otra máquina, tengo que llevar la fuente a instalarla. Salvo que convierta la fuente en forma, y entonces ahí ya deja de ser texto, pero ya ahí se trabajaría de otra manera y no se trabajaría como texto, que se puede trabajar carácter a carácter. Entonces ahí yo ya lo podría trabajar como una estrella, como la pelota, un cuadrado, lo que sea. Me quita esas cosas. O sea, tanto uno como el otro tiene sus beneficios y sus contras. Bien, eso es lo que tenemos hasta ahora como lo que son las herramientas básicas para poder trabajar dentro de After Effects. En el próximo video, en el próximo tutorial, ya vamos a empezar a hacer una pequeña animación como para que nos quede ya el saborcito de lo que es animar en After, que es algo excelente y maravilloso. Bueno, gente, espero que les haya servido. A mis alumnos nos vemos en la próxima clase. Los que cayeron por el azar o el destino, hasta la próxima. Tengan todos una feliz jornada. Adiós.